buenos días a todos y bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Y hoy venimos con un programón a atajarte los cinturones porque te vamos a estar presentando a un chef especial, a un invitado. Hace unas semanas atrás estábamos teniendo un evento cultural en Areguá donde habían justamente un consenso de muchas embajadas y uno de los chefs ahí encargado de la parte de la cocina mexicana nos viene hoy a visitar para justamente desarrollar algunas de esas recetas. Con nosotros está el cocinero Pablo Penayo. Por favor, adelante. Un fuerte aplauso para nuestro invitado. ¿Cómo andamos, Muy señor? buenos días, ¿qué tal, Gabriel? Muchas gracias por estar. Por favor, sentite Gracias como en casa, es tu cocina. Hoy venimos con una comida bien conocida por todo el mundo, que es la cocina mexicana. Tenemos una variedad de ingredientes. Pablo nos va a estar mencionando qué tenemos. Sí, así es. Tenemos Aquí nachos, tenemos cilantro, pollo, carne. ¿Qué vamos a estar haciendo? Ya vamos a estar haciendo una onda Tex-Mex que es más tejano que, bueno, mexicano entre texano. Claro que Texano. hay mucha influencia ahí, Claro, sobre todo claro. en esa zona de Estados Unidos, la parte de Texas, que alguna vez fue territorio mexicano, está todo muy mezclado. Claro. Y aquí tenemos los totopos, ¿verdad? Que nosotros conocemos como los nachos. ¿Cómo se dice? Totopos. Totopos. Es el otro nombre técnico de los nachos. Sí, Buenísimo. después vamos a estar haciendo los burritos mexicanos más las quesadillas, ¿verdad? Las quesadillas, claro, están Sí. las quesadillas, están los nachos, los burritos, hay Claro, una gran variedad. guacamole y alguna salsita picante. Perfecto, que ya estuvimos Sí. probando la salsita picante, está terrible. Sí, así Bueno, es. ¿con qué empezamos? Yo hoy te ayudo. Vos me decís que necesitas que te corte algo, que te vaya alcanzando las cosas. ¿Con qué empezamos? Sí, vamos a ir limpiando las verduras para... Ok, ¿con qué tenemos? cocinar. Cebolla, morrón verde, que puede ser rojo, también se puede Sí, intercambiar. claro. Una Bueno, variedad de morrones. Perfecto, tenemos morrones, tenemos cebolla. Te voy a alcanzar un recipiente para ir poniendo lo que vamos cortando. Bueno, la cocina mexicana, entonces un clásico en todas partes. Hoy nos va a estar mostrando el compañero justamente las preparaciones que tenemos para hacer. Bastante sencillo todo, son ingredientes que sí o sí conseguimos en cualquier lugar. El aguacate ahora se está cayendo por todas Sí, partes. Así mismo es, Los Gabriel. nachos en el supermercado, después cilantro, pollo, carne, son todos. De hecho, se asemeja mucho a la cocina nacional, la cocina mexicana. Tiene ciertas semejanzas, ¿no? Así mismo es. Así Ellos mismo. manejan mucho la harina de maíz, también igual que nosotros. Y de por ahí la variedad de harina de maíz es lo que varía un poquito, ¿no? Sí. Ellos creo que refinan más su harina de maíz. Sí, es un poco más refinada, Un porque poco más justamente la refinada. nuestra es un poquito más gruesa, que es la particularidad de nuestras preparaciones. Pero en ese sentido estamos muy asemejados con los mexicanos en ese tipo de comida. Así mismo es, Gabriel. Bueno, Estoy contanos, Pablo, trabajando. ¿vos dónde estás trabajando ahora mismo? Que Yo estoy en la residencia en México. Ajá. Estoy cocinando para los embajadores que vienen de México, ¿verdad? Ajá. Y yo, por ejemplo, me especialicé en cocina italiana Sí. y ahora estoy con los mexicanos y O sea, un poquito de todo. un poquito de todo, ¿verdad? Ah, buenísimo. Así mismo es. Súper. Bueno, Sí, ¿con qué te voy ayudando yo acá? Sí, ¿Vos esto vas a voy a lavar estar eso? lavando y para ir cortando, ¿verdad? Perfecto. Yo te voy adelantando alguna cosa acá. Pablo trajo su propia plancha acá también para equiparnos. Vamos a estar haciendo los burritos, las quesadillas acá. Tenemos todo. Él vino preparadísimo. Incluso trajo todo por adelantado. Los cortes, trajo las verduras marcadas, todo. Bueno, vamos cortando todo en Sí, la julianas. cebolla en juliana. Entonces, ¿estás hace cuánto tiempo con la gente de México? Hace 2 años, me Hace habías 2 contado. años. Son buenísima gente. Adoptaste la que- cocina mexicana como tuya ya prácticamente. Sí. Ellos me abrieron las puertas, ¿verdad? Y me siento como una familia, como me familiaricé con ellos, Un ¿verdad? miembro más ahí del Sí, grupo. un miembro más de la familia. Buenísimo. Sí, y así es. Son muy buena gente. Y bueno, ¿y qué vamos haciendo ahora? Tenemos ahora- cebolla y morrones, ¿ah? Sí, Lo, sí. lo principal, digamos la base para empezar la preparación. Las bases, ¿verdad? ¿Necesitas Cebolla, que morrones. vas a usar esta plancha o la sartén? Necesito usar la sartén. La sartén, bueno, yo te Así mismo. voy calentando esto entonces a fuego Un fuerte. poco de cilantro. El cilantro creo que es la hierba que más representa la gastronomía Mexicana, mexicana, así perdón, mismo. mexicana, con ese sabor a limonado que tiene tan particular. Sí, Bueno, así mismo. sartén caliente, Es como su... acá, Ah. un poquito. Sí. Buenísimo. ¿Y qué tal estuvo este evento en Areguá? Que fue hace unas semanas atrás que hicieron este intercambio cultural, digamos. Claro. Un éxito total. ¿Sí? Y ¿Fue cocinando esto? sí. De repente me asustó la cantidad de gente que había porque pensábamos que no iba a haber tanta gente por el mal tiempo, ¿verdad? Ah, claro, sí, en Sí, ese sí. tiempo estábamos con lluvias, hacía un Sí, poco de frío. Así mismo es. Y se llenó
Yo estuve de las 9 de la mañana ahí Ajá. y el evento empezó a las 10. A las Y 10. a las 12:30 no tenía más comida. Ah, o sea, la gente fanática de la comida mexicana. La comida mexicana, formaban fila. De repente yo empecé a preparar otra parte, más comida. Claro, para Así, salvar. Porque para si salvar, no, por lo no menos llega- para no estar. llegaban. Claro, por lo menos para estar hasta las 2, las 3 de la tarde, ¿verdad? Ajá. Pero fue un éxito total, yo no me esperé. 2 veces me invitaron ahí, las 2 veces que fui, un éxito total. Buenísimo. Sí. Bueno, me permitís un segundito, te tengo que mencionar algo. Mientras nosotros vamos cocinando acá, te tengo que contar qué podés hacer para combatir la obesidad, la celulitis y el exceso de peso. Todo eso con ayuda de Dismarque junto a Jackie Pangao para solucionar todos esos problemas. Hacé tus pedidos al 021-522-610 o también puedes hacerlo al 0982-380-527. Así que ten en cuenta, hacé tu pedido a Dismar Salud y Cultura. Muy bien, nosotros vamos acá, como estábamos diciendo, estábamos comentando un poquito la vida de Pablo, que él está trabajando ahora en la Embajada Mexicana, está cocinando para los embajadores, lleva la cocina paraguaya con él, también adoptó la mexicana. Y acá estamos preparando lo que es un poco de nachos, burritos, quesadillas, nos está contando un poquito sobre todo eso. Estamos acá adelantando lo que es la cebolla, el morrón, el locote verde, para comenzar. Sí, así mismo es. Y este va a ser para el guacamole. El famoso guacamole. El famoso guacamole que... ¿Qué trucos o secretos tenés para nosotros para lo que es el guacamole? El guacamole es... El secreto del guacamole, por ejemplo, para que no se te ennegrezca el aguacate, es con un chorrito de jugo de limón. Ajá. Sí. A mí me habían enseñado que cuando lo cortás a la mitad, lo mojás con un poquito del jugo de limón y así lo guardas, para que no se ennegrezca. Sí, también. O alguno dice también con la semilla. Con la Que semilla. tenés que mantener el aguacate triturado con la semilla. Ajá, Pero algunas veces igual se ennegrece, ¿verdad? claro. Pero el mejor es el jugo de limón. Y nosotros tenemos acá dos variedades de aguacate, ¿no? Tenemos el grande, el verde, y Sí. otro que es más chiquitito, que es justamente el que trajiste hoy. El que es más dulce. Sí, El que es más dulce. El otro es más para ensalada y eso el grande, ¿verdad? claro, que se Sí, que come más utilizamos. así fresco, digamos. Sí, hay mucha gente que acá no consume, no conoce lo que es también la ensalada de aguacate. Ujú. Sí, llegamos a hacer unas cuantas ensaladas nosotros con Sí, aguacate de acá repente- para el programa y a la gente terminó copiando la receta. Sí, de repente tienen miedo, por ejemplo, se acostumbra más a consumir con azúcar la gente, ¿verdad? Ajá. O licuado con leche, algo por el estilo. Muy bien, buenísimo. Nosotros acá continuamos cocinando, estamos en la parte ya, los vegetales ya, ¿qué tanto hay que cocinar? ¿Los que estén bien blandos o pueden quedar un poquito al dente? Un poquito al dente. Ah, bueno, perfecto. Así Entonces mismo, un ¿eh? poco más y ya terminamos. Sí. Bueno, y ahí está agregando, picaste un poco de cebolla, cilantro, Sí, un poco de cebolla, cilantro y después el juguito de limón, un poco de tomate. el Vamos a tomate, ponerle el tomate sin sin semillas. semilla. Claro, Sí, porque de repente le agarra mucho jugo por la semilla, la por la semilla del pulpa tomate. del tomate, ¿verdad? claro. Entonces todas esas cosas va a tener en cuenta para Sí. poder preparar el aguacate. Que de hecho, Pablo ya nos trajo listo una parte, ya está preparadísimo acá, Sí. más que nada para montar. Él se adelantó, hizo todo por adelantado. Buenísimo. Así entonces. mismo, Gabriel. Bueno, nosotros tenemos que ir a una breve pausa, un breve corte. Nosotros vamos a seguir preparando acá nuestras cosas. Espero que ya te prendió, que seguimos con mucho más de Cocinemos Juntos acá en este especial mexicano. Vení a Al Costo y debate los mejores productos. Nebulizador ultrasónico Aspen a 599.000 guaraníes. Secarropas Midas de 8 kilogramos a 2.190.000 guaraníes. Televisor LED HD LG 32 pulgadas a 1.535.000 guaraníes. Además, podés pagar en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos. Al Costo, sello de garantía. Muy bien, regresamos con más de Cocinemos Juntos. Ya en este punto estamos, como te habíamos mostrado antes, cocinando la cebolla, el locote. Y ahora agregamos un poco de la carne, ¿no, Pablo? Para ir Así adelantando el relleno. Sí, bueno, señor. para los que se están prendiendo recién del programa, él es Pablo Penayo, está acompañándonos en este especial de comida mexicana. Nos estaba comentando que trabaja con la gente de la Embajada Mexicana y, bueno, hoy invitado especial de Cocinemos Juntos. Pero antes de continuar, preparamos justamente para tu visita un material con un poco de información sobre la cocina mexicana, las recetas, para que te familiarices un poco con lo que estamos preparando. Así que vamos a ver rápido el material y después vamos a estar comentándolo con Pablo. La cocina de México se caracteriza por ser muy condimentada y reúne tradiciones gastronómicas españolas e indígenas.
Es importante resaltar que la cocina mexicana tiene carácter propio y diferenciado de las otras cocinas del mundo. Los elementos primordiales de la comida mexicana son el maíz, la gran variedad de picantes como el chile, las carnes rojas, los frijoles, el jitomate, la cebolla, la calabaza y en parte el uso de plantas como el nopal. Entre algunos platos de la cocina típica mexicana encontramos tamales, tacos, torta ahogada, pozole, quesadillas, camotes dulces, ensaladas de frijoles, burritos de carne y muchos otros platos, más de lo que conocemos en otros países y por los que son conocida la cocina mexicana. Muy bien, ya volvimos, viste las recetas, algunas de las preparaciones clásicas que incluso algunas de esas estamos preparando hoy acá, como es el burrito, como son las quesadillas, que son lo que probablemente más conoces, ¿no es así? Así mismo, Gabriel. Bueno, contame, ¿en qué nos quedamos? ¿Cómo continuamos? Bueno, y esto puede ser de carne, de pollo, ¿verdad? O puede ser de cerdo. Claro. Puede ser. En este caso, carne. En este caso, carne, ¿verdad? Sí. Y bien salteado con el cilantro. El cilantro hacia el final, ¿no? O podemos agregarle ya acá. Ese le falta un poquito más para que un toque más. se rehogue más su... Perfecto. Esto, como siempre, un poquito de sal, pimienta a los vegetales, a la carne y continuar cocinando. Claro. Bueno, ¿con qué seguimos nosotros? Ya tenemos el guacamole que nos quedamos, le agregó cebolla, Pablo, un poco del aguacate y lo empezó a pisar. Ahora le vamos a agregar el cilantro, ¿verdad? Que Ajá. es el cunatú, que Sí, nosotros conocemos como el famoso curatú, ahí está. Sí, y un poco de jugo de limón para que no pierda el color verde, el color verde del aguacate. Sí, que es lo más lindo de esta preparación, muy llamativo y también un ingrediente que se está utilizando mucho ahora en la gastronomía de todo el mundo, incorporar aguacate a prácticamente todo. Así mismo, vamos a poner casi la mitad de un limón dependiendo del jugo, ¿verdad? Claro. Para que no quede muy agria, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Esta está. carne ya prácticamente está, lo voy a apagar nomás. Sí. Y le agregamos el cilantro, me dijiste, ¿verdad? Claro. El Bueno, cilantro, ya vamos a revolver un buscamos un poquito. Y ya vamos a estar separando la carne. Ahí está. Esto lo Así mismo es. ponemos aparte. Sí, y ahora vamos a cargar. Vamos Súper. a cargar las tortillas. Que acá por acá tiene escondido. ¿Dónde las escondiste de las tortillas? Ahí tiene. Por acá. Pablo trajo una cantidad de tortillas impresionantes para poder hacer nuestra presentación. Acá. Un montón de tortillas. Sí, Como para que toda la producción pueda comer después los diferentes, así creo que mismo. burritos y quesadillas que vamos a estar haciendo. Claro. ¿Una cuchara tendría por ahí? Buenísimo. ¿Con qué te ayudo? ¿Una cuchara? No. Ahí, ¿esa te sirve? Sí, sí. Perfecto. Bueno, esto lo voy a correr un poquito más para acá. Te voy despejando acá el área. Bueno, y después simplemente recargarlos, enrollarlos como habíamos hecho alguna vez los wraps, que son estas preparaciones así Así mismo con es. la masa enrollados. Ahora, En este caso vamos a ponerle así bueno, ellos utilizan, en los tacos utilizan el cilantro así, ¿verdad? ajá, Ellos le agregan, normalmente de esta forma, ¿verdad? sí, Que no es como nosotros nos acostumbramos A picar. a picar y Claro. agregarle, ¿verdad? Después hacemos el famoso cigarro envuelto, ¿verdad? ujú, El que es más o menos así. claro, Y cocinar a la plancha, directo a la plancha. directo a la plancha. Así Y que esto es equipo que trajo Pablo hoy para el programa. Perfecto. así mismo, ¿eh? Y vamos a armar algunas quesadillas, ¿verdad? Bueno, mira, yo ya te gané. Yo me hice unos 4 antes que vos. ¿Los mando nomás a la plancha? A este le falta el tomate, ¿verdad? El tomate. Claro, al guacamole le falta solamente tomate. Solamente tomate. Vamos a agregarle este y después vamos a armar nuestra quesadilla. Perfecto, súper. La quesadilla es simplemente que se utiliza queso y después si querés Lo, ponerle lo- pollo. lo que quiera, pero siempre queso, ¿verdad? Claro. Siempre queso, porque de eso se trata la quesadilla. Que contenga queso y después agregarle lo que quiera, ¿verdad? Algunos acá se acostumbran a hacer de pollo, de quesadilla de jamón y queso. Claro, básicamente es la tortilla con queso. La Después tortilla lo que con vos le queso. pongas ya depende de vos. Así mismo. Ahora, una pregunta. Vos que me estabas comentando antes en el corte que existe una historia detrás de por qué se le dice burrito al burrito o justamente, por ejemplo, por qué se le dice nacho a los totopos, como habías mencionado al claro. principio. Y Es una según la- historia simpática, de hecho. Sí, según la historia de los burritos, ¿verdad? Ujú, Que había un cocinero en Texas, ¿verdad? claro.
que cocinaban, que era una tortilla grande, Sí. y para que no se le enfríe los rellenos, ¿verdad? Envolvían con esa tortilla grande. Y burrito se llama porque él se había comprado un burro para trasladar sus preparaciones. claro, Claro. para trasladar su taco, ¿verdad? En vez de los famosos carritos lomiteros, en esa Sí, época usaban burros. Utilizaban un burro. Juan Juárez en el 1910 creo que fue eso. Mira vos. Entonces Sí. llevaron, como lo trasladaba así, así después le pusieron el nombre. Claro, claro. Y los nachos sí que fue invento de un mozo, como se inventó también la ensalada César y todo lo demás, ¿verdad? Sí, que la historia es, creo que llegó gente muy tarde al restaurante. Claro, Y claro. pidieron algo para comer y tenían solamente tortilla, la fritaron. Y al sacarla, el comensal preguntó cómo se llamaba, así Sí. preguntó, ¿cuál es el nombre de esto? Y el mozo respondió su nombre, diciendo yo soy Nacho. Sí. Entonces quedó así el nombre de la preparación. Así mismo, el mozo se llamaba Ignacio, entonces él Rápida respuesta. rápidamente contestó así, ¿verdad? Que este es un Nacho, fue simpático, ¿verdad? Bueno, Bueno. yo voy dando vuelta a esto, fíjate, ¿se está dorando bien o lo damos Sí, un poquito sí, más? sí. No, perfecto está. Bueno, vamos a Este, darle por la- ejemplo, Gabriel, le vamos a poner un poquito de... Que nosotros, por ejemplo, nos acostumbramos Ajá. a el queso a consumir con el orégano, ¿verdad? Sí. Que le deja un sabor, excelentísimo sabor le realza al queso el Claro. sabor. Y ahora vamos a colocarle un poco de orégano. Bueno, en este caso vamos a preparar dos porque va a ser corto esto, ¿verdad? No, va a quedar corto. Va a Te quedar cuento que corto. los muchachos acá Están con hambre. saltan sobre la comida tan pronto, vamos a la pausa. Bueno, Sí. mientras vos armás esto, te tengo que mencionar cómo combatir la obesidad, el exceso de peso, la celulitis, todo eso con ayuda de Dismar, que te trae a Jack y Pangao para poder solucionar y abarcar todos esos problemas. Así que hace tu pedido al 021-522-610 o también puedes hacerlo al 0982-380-527. Hace tu pedido ya mismo a Dismar. Muy bien, nosotros estamos acá preparando las quesadillas que le vas a agregar queso y tomate, ¿no? Queso y tomate. Queso, tomate y orégano, así un sabor bien de pizza, Sí. digamos. Y después la gente le pone lo que quiere, ¿verdad? Eso ya Ahora, no lo que depende. es la costumbre mexicana, ellos utilizan otro tipo de queso. Corregime si me equivoco, es el queso Oaxaca, ¿puede ser? Puede ser. Oaxaca es un estado de México, ¿verdad? Sí, y que el queso lleva este nombre, creo. Sí, así mismo. Que en realidad el queso es bastante similar al nuestro, a lo que es el queso paraguayo. Es El un queso queso fresco, suave, un claro, queso claro. fresco, de producción bien nacional, igual que nuestro queso paraguay. Así mismo, Gabriel. Súper, entonces. Ahí ya van las quesadillas. Bueno, entonces Sí. tenemos tacos, tenemos de carne, de pollo, tenemos ya las quesadillas, un poquito de todo. Y ya se dan cuenta que son preparaciones súper rápidas, súper express, como estamos habituados a hacerlas acá en Cocinemos Juntos. Cosas rápidas que te lleva ¿cuánto? La verdad que nosotros estamos hablando más que cocinando, así que ya te da una idea de lo rápido que puedes llegar a preparar todo. Así mismo. Bueno, ¿qué nos falta? Y El guacamole, el ya, guacamole está, ya está. Esta es una salsa picante que es variedad de de Chile. como le Ajá. llaman ellos, ¿verdad? Sí. Está el chile de árbol, Ujú. el de bananero. Ese habanero, es el perdón. más famoso, el habanero. Sí, el habanero, perdón. Y después está el chile negro, no me recuerdo cómo es. Tienen Hay muchísimos. variedad de Creo que chile la que variedad ellos más grande de utilizan. chiles la tienen ellos. Claro, Tienen claro. cerca de 300 variedades de chiles. Sí. Bueno, vamos nosotros a una pausa, a una breve pausa y ya estamos de vuelta ya prácticamente en lo que va a ser el emplatado porque estamos terminando. Así que quédate prendido que ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Vení a Al Costo y debate los mejores productos. Horno eléctrico 2 placas Tokio de 40 litros a 500.000 guaraníes. Celular Samsung Galaxy J1 Ace a 855.000 guaraníes. Elíptica Tecno Fitness a 590.000 guaraníes. Además, podés pagar en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos. Al Costo, sello de garantía. Muy bien, regresamos con más de Cocinemos Juntos, pero antes de continuar con nuestro especial de cocina mexicana, te tengo que dar recomendaciones. No te las voy a dar yo, te las va a dar el licenciado Esteban sobre cómo cuidarte o cómo alimentarte en esta temporada de otoño tan importante. Entonces vamos a estar viendo qué nos tiene él para decir.
Saluda a Esteban Rivarola, acá desde Health Club, soy nutricionista de cabecera. Y bueno, esta vez vamos a hablar un poco ahora que empezó el otoño, empieza un poco el frío. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para cuidarnos en esta época que ¿verdad? Se dice que en realidad es donde más queremos comer, más empezamos a engordar, cuando debería ser todo lo contrario, justamente los cuerpos de verano se preparan en otoño, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Resulta que con el frío nosotros queremos mantener el calor corporal y una de las formas de mantener el calor corporal es con la termogénesis inducida por los alimentos, o sea, es comer para producir calor, entonces generamos un calor interno. Ahora, ¿qué pasa? La idea es en realidad comer proporcionado y beber lo proporcionado, porque en esta época se confunde mucho el tema de la ansiedad en cuanto a comida y bebida, entonces terminamos comiendo en vez de tomando. Lo que tenemos que hacer es justamente ponernos una meta de por lo menos 2 a 3 litros de agua por día que tenemos que consumir sí o sí, porque en invierno también se suprime la sed. Entonces, ¿eso qué pasa? Que al suprimir la sed y el cuerpo te está pidiendo algo, entonces terminamos a comer más y a comer sobre todo alimentos sólidos pero muy calóricos para también generar calor. De hecho que al tomar agua también justamente va a generar también un efecto térmico dentro del cuerpo, lo que nos va a proteger del frío. Solo que, como les vuelvo a repetir, la trampa está ahí, que muchas veces con el frío se suprime la sed, se suprime la sensación de sed y terminamos comiendo. Entonces, hagan la prueba. Tómense unos 2 o 3 litros por día y van a ver cómo ese apetito, esas ganas de querer comer y generar calor a través de los alimentos, vamos a estar suprimiendo con una buena hidratación. Siempre de Esteban súper acertada. Hace rato que no lo vemos a Esteban, nos habíamos ido un par de veces a su centro de salud, tenemos que volver a ir dentro de poco tiempo. Bueno, estamos de vuelta con Pablo en este especial mexicano. Él ya está sacando las quesadillas que habíamos preparado. Quesadillas de queso y tomate y después los burritos. Los burritos y más los nachos. Ahora vamos a armar nuestro plato. Perfecto. Nos trajo bandeja y todo trajo ya Pablo. Él ya vino preparadísimo. Sí, así mismo. Esto es lo que yo utilizo en mi servicio de catering que tengo también. Perfecto. Que se llama Pablo Penallos Evento, ¿verdad? Hay que buscarlo a Pablo sí o sí por las redes sociales y contactarse con él. Ya te digo que el olor que se está liberando acá de la comida es impresionante, así que tengan en cuenta comunicarse con él para cualquier cosa. Así mismo, vamos a ir cargando. Esto un poquitito lo vamos a poner porque... En el espacio más chiquito la parte del picante. Así mismo, porque no creo que sea se consuma general, mucho, ¿verdad? Claro. Ahí está. Esto es en todos los servicios de comida mexicana. Este es el emplatado tradicional, digamos, un poco de todas tus preparaciones con un poco de todas las salsas para que no dejes de probar ninguna cosa. Van los nachos, el aguacate, la salsa picante, todo. Bueno, mientras Pablo va armando acá, te tengo que hablar sobre cómo combatir el exceso de peso, la celulitis. Después de comerte todo esto, ¿qué vas a hacer con los kilos de más? Bueno, para eso comunícate con Dismar Salud y Cultura. Ellos tienen a Jackie Pangao. Hace tu llamado al 021-522-610 o al 0982-380-527 y habla con ellos de cómo combatir y eliminar todo este exceso de peso y los nachos extra que comiste. Muy bien, acá ya está terminando Pablo. Yo voy a prepararle un individual para poder hacer la presentación. Están los nachos, están las quesadillas, los burritos, un poco de todo. Terrible la presentación. Muy bien, vamos a hacer un repaso, Pablo. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero cortamos las verduras. Claro, cortamos la verdura. Para los burritos se puede utilizar locote rojo, verde, cebolla, todo lo que sea, cebolla morada, depende del gusto de cada uno, ¿verdad? Sí, eso lo salteamos, lo mezclamos con la carne también, que la puedes cocinar aparte, como la puedes cocinar con los vegetales mismos, y después simplemente armar y cocinar. Armar y cocinar, armar el famoso cigarro. Ajá. Y cocinar. Y bueno, y después para lo que fue la salsa, el guacamole, fue simplemente cortar cebolla en cubos, cortar tomate en cubos, un poco de sal, un poco de pimienta, agregar el aguacate, que acuérdate que tiene que estar bien maduro, un poquito pasado incluso para que esté bien blandito. Se hace la salsa, jugo de limón y está. Una preparación, mirá lo que es, terrible, terrible. Decime si no tenés ganas de comer ahora comida mexicana. Bueno, Pablo, un placer. Muchísimas gracias por venir. Y gracias por invitarme. No, por supuesto. Las veces que quieras, la cocina de Cocinemos Juntos está abierta para vos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy grande a todos. Nos despedimos y comuníquense con nosotros, con los dos, a través de nuestras redes sociales para poder darnos sugerencias, pedirnos cosas, lo que necesites. Estamos pendientes de vos acá en Cocinemos Juntos. Chau, chau.